Selección de parámetros geotécnicos para el diseño de cimentaciones. En este esquema vamos a presentar los componentes del diseño de cimentaciones para poder enfocar en qué sector de este esquema se va a tratar este curso que vamos a explicar ahora. En el diseño de cimentaciones es un proceso en el cual involucra conocer primero qué tipo de estructura vamos a diseñar, cuáles son las demandas estructurales, las demandas sísmicas en función del proyecto y en función del código de diseño, que eso dependerá del país donde estemos trabajando. En función de los estados límite de falla, es decir, capacidad de carga, factores de seguridad, estado límite de servicio, que son asentamientos permisibles, vamos a escoger modelos numéricos, analíticos, para poder resolver los problemas de cimentaciones en este caso. Y para eso tenemos que comprender cuáles son las hipótesis en esos modelos de cálculo para poder alimentar esos modelos de cálculo con parámetros geotécnicos. Estos parámetros geotécnicos nacen de una campaña de exploración con herramientas en función de ensayos in situ, ensayos de laboratorio y una interpretación geológica de esos resultados para generar un modelo geotécnico de diseño. Esos modelos geotécnicos de diseño es lo que vamos nosotros a tratar de comprender cómo se podrían encontrar o determinar en función de los diferentes ensayos que existen en este momento. Finalmente, siempre hay que tener en consideración el criterio y la experiencia ingenieril para luego generar los diseños finales. Vemos aquí cómo en el paso del tiempo han cambiado los métodos y los ensayos para la caracterización geotécnica. En el eje de las abscisas están los años y en el eje de las ordenadas está la confianza relativa. Al comienzo del siglo XIX tenemos pocos ensayos, sobre todo las propiedades índice, que son contenido de humedad, plasticidades, y el ensayo SPT que vamos a ver más adelante, pero con bastante criterio, es decir, métodos empíricos en observaciones de comportamiento de campo. A medida que pasaban los años, se iba invirtiendo más en equipos en campo para poder evaluar parámetros de resistencia. Comenzaron a aparecer los ensayos de cono, veleta, presurímetro, dilatómetro. También en laboratorio existió una fuerte influencia entre los años 30 y los años 60. Hoy por hoy esa demanda de los ensayos de laboratorio fue decreciendo y fue incrementando la demanda de pruebas de campo, producto de que los proyectos se volvían más complejos, pero con menos tiempo para hacer los diseños. Por lo tanto, se necesitaban hacer ensayos de campo con pruebas de campo para determinar las variables que alimenten los modelos analíticos, las simulaciones numéricas y los modelos probabilísticos. Hoy por hoy también se usa mucho los métodos geofísicos para poder evaluar la rigidez al corte y la rigidez a flexión o a compresión de los materiales. Entonces, este curso les va a dar a ustedes las herramientas necesarias para poder estar actualizados con los métodos de prueba de campo geofísicos que les va a servir para los modelos analíticos en sus proyectos geotécnicos de cimentaciones. Vamos a comenzar entonces
con el primer tema, que son los métodos de exploración y los ensayos de campo. Pero vamos a presentar cuál es la anécdota que tenemos de un proyecto real, un caso real en el cual se notó la influencia de la geología, geomorfología y sobre todo la falta de caracterización geotécnica en un proyecto en el cual se construyó antes del terremoto ocurrido en el año 2016, el 16 de abril, en el Ecuador, en Sudamérica. Existió un terremoto de magnitud 7.8 en el cual existieron muchos daños en estructuras, sobre todo en carreteras, en vías, en puentes. Aquí vemos una imagen en Google antes del terremoto. Vemos el terraplén y hemos marcado con punto A y B. El punto A, por la forma del río con que va cambiando su cauce, vemos que se podría considerar con la geomorfología depósitos en los bancos de suelos arenosos sueltos, también suelos finos, y en la zona B se esperarían zonas de erosión, es decir, en el cual ya los suelos sueltos fueron llevados por su cauce y esperaríamos suelos más estables en esta zona del el río. Por lo tanto, durante el estudio se hicieron solamente un sondeo a percusión que está marcado con SPT1. Las flechas amarillas indican la dirección del movimiento lateral que ocurrió en el terremoto. Si es que hubiéramos entendido la geomorfología y si hubiera estudiado un poco más la caracterización del suelo, la estratigrafía y la variación espacial de los estratos, se pudo haber prevenido este tipo de daños y buscar una solución para mitigar el problema encontrado. Aquí vemos una imagen del sector A luego del terremoto, en el cual vemos un desplazamiento lateral de 4 a 5 metros. Vemos cómo la baranda se ha movido y flectado. Aquí tenemos la acera. Sin embargo, el terraplén en el lado derecho siguió dando su servicio, siguió continuando el tráfico, y eso vamos a ver por qué ocurrió. En el sector B, donde tenemos ya los depósitos que hemos dicho que esperaríamos que sean más estables, efectivamente no ocurrió daños visibles, no así en el sector A. Si es que hacemos una sección transversal por este eje, como estoy marcando con el punto rojo, vamos a ver este perfil geotécnico transversal, donde vemos el terraplén en su configuración original con línea punteada, y con color café vemos el terraplén como quedó después del terremoto, existiendo desplazamientos laterales del lado izquierdo de 4 metros y desplazamiento de 1 metro del lado derecho. Esto es producto de este suelo que le hemos marcado con color rojo, que es una arena suelta, limosa, saturada, en el cual, por el efecto cortante cíclico generado por el terremoto, generaron presiones de poro bien grandes en el suelo que hizo que se comportara como un fluido. A este fenómeno se le conoce como licuación. Si es que se hubiera ejecutado más exploración geotécnica con diferentes técnicas, con el objetivo de tener una mayor caracterización geotécnica, es muy posible que se hubiera observado este efecto y diseñado una mejor estructura de cimentación. Los invito entonces a participar en este curso y ver la importancia de los ensayos de campo
y cómo se caracterizan los parámetros para una mejor caracterización y un mejor diseño de estructuras geotécnicas.